Ahí estamos grabando. Bien, entonces estamos recién empezando una primera aplicación de los agentes. Fue un ejemplo muy nombrado en su momento y ahora ya existen herramientas maduras para planificar eventos. Una vemos aquí en pantalla, ahí abajo está la página, pero hay muchas otras. No tengo ninguna preferencia por esa, pero más allá de una herramienta específica, me interesa entender dónde está el potencial de los agentes si planificamos un evento y por qué no basta con un modelo de lenguaje clásico, como por ejemplo el ChatGPT, Gemini o muchas otras que existen. ¿Ya? Entonces, ya de nuevo veo aquí ya, Pablo encontró el curso, mis cursos, pestaña superior izquierda. Gracias, Pablo. Ok, pero ahora vuelvo al tema que vemos acá. Em, Y los puntos que menciono acá deberían servir para em, orientarnos un poco. Ah, un segundo, por favor. Parece que tengo corte de luz aquí en la casa y se está acabando la batería. Puta. Ya, lo siento, tengo que buscar una solución si no se me acaba la batería. Ya, vamos a planificar un evento, como decía antes. Eso partió con un ejemplo muy simple, un cumpleaños para un niño, eso es lo que sale en la literatura, pero hoy en día hay muchas herramientas que ayudan a planificar eventos en empresas, en organizaciones también, por supuesto, también para el cumpleaños. Y la página web aquí es una de ellas. No tengo ninguna especial preferencia por esa página, pero lo que sí me gustaría entender mejor es... ¿por qué no basta con una inteligencia artificial clásica, como el ChatGPT, como Gemini, como Claude, como muchas otras ideas? Muy general. ¿Qué es muy general? La inteligencia artificial, Te puede responder de cualquier cosa, pero no es precisa en todo. sí, correcto, pero eso yo creo que se puede guiar un poco con el prompt engineering. Conocer un prompt más específico, uno puede obligarlo a ser más específico en la respuesta. Porque necesita los Veamos los datos. puntos que tenemos acá. Esos puntos nos van a guiar, yo creo que durante el resto de la clase hoy, en algunos casos. Consuelo, por favor. Porque para planificar, como por ejemplo un evento, son distintas fuentes de información porque hay distintas cosas, como por ejemplo en un matrimonio. Está el Perfecto. fotógrafo, está el catering, está el bar, etcétera, etcétera, etcétera. Distintas fuentes de información, un punto. ¿Ya? Pensemos en eso. ¿Cuáles son, Consuelo? Por ejemplo, lo que habla un matrimonio, está el fotógrafo, está el bar, está la cena, está, si es Ya, pero eso no, que, no sé. un poco más preciso. Eso no son las fuentes de información.
¿Ya? ¿Cuáles son fuentes de información para cada tarea? Por ejemplo, para el fotógrafo, ¿cuáles son fuentes de información que puede necesitar el Las fotógrafo? cotizaciones, La cotización, documentos, correos, perfecto. grabaciones de video. Posiblemente también saber quiénes son, no quiero discriminar, ya estoy inventando acá, quiénes son personajes importantes, ¿no? El fotógrafo debería saberlo y debería sacar fotos a los personajes importantes, obviamente también a los demás, ¿no? Estoy inventando. Entonces, una fuente de información es la lista de los invitados, indicando gente relevante. ¿Qué más? ¿Qué otra fuente de información es importante? Y ¿para qué tarea? El mapa del lugar para ver la distribución de dónde se sientan las personas, por ejemplo. Perfecto. ¿Dónde se Eh, sienta cada persona? El mapa. sí, también puede ser para planificar la llegada de las personas al lugar, ubicación geográfica, orígenes y destinos, incluso de todos, ¿No? Claro. de los ¿Y quién invitados. viene en auto? ¿Quién viene de otra También. forma? Ya los que vienen en auto necesitan estacionamiento. Y de ahí podemos ahora derivar decisiones a tomar. No profundicemos con ese ejemplo. Yo creo que se entiende. Voy a mencionar algunas otras tareas y fuentes de información. Tareas pueden ser, yo sigo con el fotógrafo, dónde tomar la foto, y para eso puede ser importante el pronóstico del clima, ¿no? Si va a llover o no ese día. En fin, ¿no? Uno puede imaginarse aquí tareas muy diversas que requieren información muy distinta y decisiones distintas a distintos niveles, ¿no? Y ahí posiblemente uno puede presionar una inteligencia artificial clásica, un modelo LLM, para que responda a cada una de las tareas. Pero sería mucho mejor tener un conjunto de asistentes virtuales, un conjunto de agentes, en ese caso, donde cada uno de los agentes se haga cargo de una tarea. ¿Ya? Un agente busca información sobre el clima, ¿no? De eso depende, por ejemplo, dónde hacer la foto. De eso también pueden depender otras cosas, que si hay que poner una carpa o no. En caso de lluvia hay que poner una carpa. Em, otras tareas. Em, Dónde sentar cada una de las personas, ustedes lo mencionaron. Para no profundizar más en esa tarea, em, quiero ahora volver a ese ejercicio que hacemos siempre como al inicio de una clase donde les pido trabajar en grupos y volver a responder a esos puntos, pero ahora ojalá identificando un área de aplicación en su contexto, en el contexto laboral de uno de los integrantes de los grupos. Ya de aquí vamos a grupos chicos, 10 minutos cada grupo y les pido identificar el área de la aplicación específica, identificar las distintas tareas dentro de la aplicación, el fotógrafo y el estacionamiento. ¿Cuáles son fuentes de información y qué decisión hay que tomar? ¿Sí? Lo pueden hacer tomando un ejemplo de uno de los integrantes del grupo o también pueden inventar algo. ¿Sí? Lo importante es que sea algo relevante y también me gusta que sea fuera de la caja, que no sea planificación de un evento. ¿Sí? Dudas antes de separarnos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la sala de grupos y nos vemos de vuelta en 10 minutos más.
Aquí veo mucha gente todavía. Janet, Andrea, José Manuel, Miguel, Carlos, Julio, Ignacio y muchos otros más. Les debe haber llegado una invitación a entrar a un grupo chico. ¿Ya? Aquí todavía Daniel, Julio, Andrea, José Manuel, Janet, Miguel, Jorge. Les llegó una invitación. Rocío, te veo sola. Ya te asigno a otro grupo. Hola, Julio, Jorge, Daniel. Hola, profesor. Aquí esperando que pueda entrar a un grupo. ¿No Daniel. tienes? No, no tengo grupo, no me llegó la invitación. Que debe ser que tengo la internet muy mala porque voy en un bus, voy viajando. Entonces, tal vez por eso no sé. Justo tuvo un salto en la internet y no me llegó. Sí. Ah, ya. Ya, ahí Ahí tienes. llegó, ahí llegó, ahí llegó. Perfecto. Pablo, Jorge, Julio, les llegó la invitación. Ya, están todos de vuelta y voy a compartir de nuevo. Profe, Sí, sé que en nuestro grupo empezamos a conversar de la gente, digamos, con una duda. sí. Porque los agentes se puede usar para automatizar cualquier tipo de tarea que sea rutinaria. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de un agente con lo que ya se automatizaba antes? Por ejemplo, las macros, o no sé, ir más allá. Por ejemplo, las empresas que te mandan correos recordando los servicios que tenéis que hacer. ¿Eso es una especie de agente? ¿O el agente tiene una componente que lo diferencia de cualquier automatización, como Muy, una macro? muy interesante, Eduardo, a eso vamos. Durante esa clase vamos a contestar esa pregunta con un poco más de profundidad, pero te doy ahora una respuesta. Los agentes no Gracias. son nada nuevo.
Lo nuevo ahora es el vínculo con la inteligencia artificial y eso hace mucha diferencia. Pero en 1 minuto más, no sé si antes o después de la pausa, vamos a ver que los agentes vienen de los años 40 del siglo pasado. O sea, ahora es más fácil hacerlo porque la inteligencia artificial te lo programa en el fondo. No sé si es más fácil, es más potente, el potencial es mucho más grande. Ya por ahí Ya va. entendí, perfecto. Uno puede, con la inteligencia artificial, tiene la interfaz del lenguaje natural, puede hablar con el agente, pero también existe el aprendizaje, el machine learning, también es parte de la Claro. inteligencia artificial, no solamente los modelos de lenguaje. Pero a eso vamos a llegar, eso vamos a entender un poco más en detalle. Pero Muchas gracias. muy buena la pregunta. ¿Sí? Gracias. Bien, gracias a ti. Ahora, ¿qué grupo quiere empezar? Escuchemos, yo creo que a dos grupos, ¿sí? ¿Algún voluntario? ¿Sí? Sebastián, por favor. Vale, nosotros discutimos varias ideas, pero con la que más nos gustó era en el área de aplicación la logística, en Perfecto, las tareas principales, optimización de ruta, seguimiento envío, fuentes de información, GPS, inventario, tráfico y también algún tipo de comunicación con el cliente por si tiene excelente. algún problema, ¿no es cierto?, durante el trayecto y decisiones clave o a tomar, reasignar rutas, priorizar entregas. Perfecto. Eso. Por lo que escucho, ese es transporte, ¿no? Transporte de Sí, productos, porque la logística también puede ser dentro de la planta. Entonces, aquí está fuera de la planta logística en un camión. Ese sería el típico caso. sí. ¿Qué más? Los integrantes de tu grupo quieren agregar algo? Muy bien, gracias, Sebastián. ¿Qué más puede ser interesante ahí? No, eso, que siempre surgen problemas. Ya sea el conductor tiene un problema, alguna pana, o el cliente tiene un problema que no se puede encontrar en casa, qué sé yo. Y por lo tanto, esa fuente de información, que a veces es telefónica, un WhatsApp o mensajería o algo que existe entre el conductor y el cliente, sería también una fuente de información para que la gente tome decisiones y es re importante porque muchas veces la insatisfacción con estos servicios surgen de estos pequeños detalles. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Interesante. Y eso también da en parte una respuesta a la pregunta de Eduardo, ¿no? ¿Qué es lo distinto ahora? Con la inteligencia artificial podemos tener agentes inteligentes en el sentido que puedan reaccionar a algo no previsto. ¿Ya? Lo que es estándar, ahí estoy de acuerdo contigo, Eduardo, lo que decías antes. Eso se podía hacer hace 40 años atrás, automatización clásica, con reglas simples, ¿no? Pero imagínate, en el trayecto tienes un accidente o se rompe el neumático, ¿qué haces? ¿Ya? Tienes que dar alerta, tienes que reasignar la ruta, tienes que avisar también a la central. Eso obviamente se podía hacer antes también. La diferencia ahora es que el sistema pretende, no digo que siempre funcione, pretende hacerlo en forma autónoma, muy importante esa palabra, autónoma, y, también que la reacción sea inteligente, ¿no? Porque frente a un accidente pueden haber varias reacciones, ¿no? Que sea la mejor reacción, ¿no? Excelente. Siguiendo con el tema em, del ruteo, las distintas tareas, como qué producto va a qué camión, ¿ya? Y eso depende, por ejemplo, de la ubicación de los clientes. Si pensamos en un despacho dentro de Santiago, em, am, ¿cómo se llaman los Uber, ¿no? Los Uber que despachan comida. ¿No? No es tan distinto. Información de las distintas tareas, tienen que, o Jumbo, ¿no? Los retail. ¿Qué producto agrego? Si en la lista que pidió el cliente no están todos los productos en la tienda, ¿cuál es el sustituto? ¿Qué hago? ¿Cómo confecciono ese despacho? Después, ¿qué ruta tomo? Fuentes de información
para cada una de las tareas. Por ejemplo, si quiero determinar un sustituto, ¿qué información tengo? La descripción del producto. Ya, si no está el jugo de una marca X, ¿no? Puedo agregar el jugo de otra marca que sea similar, pero ¿qué significa similar? ¿No? Y no siempre es obvio. Y las decisiones a tomar ya lo mencionaron, lo mencionó Sebastián. ¿Sí? Muy bien, interesante. Y nos damos cuenta de la complejidad que puede aparecer en el camino. Otro grupo. A ver, alguien. El clima, muy bien, Pedro. El clima, lo mencionamos en caso del matrimonio, de la fiesta matrimonio. Aquí también. No da lo mismo planificar un viaje con o sin lluvia. No digo que cambien los neumáticos como la Fórmula 1, pero tiene consecuencias. Aquí veo a Freddy Inostroza. ¿Tú tienes una aplicación para los agentes? No, profesor. No. ¿Y en el grupo? Lo que pasa es que estaba con problemas en el computador y no me pude conectarme a ningún grupo, entré recién. Ah, sí, disculpa, te vi sin entrar a ningún grupo. Sí, Tuve que Consuelo, por cambiar, favor. tuve que cambiarme de computador. Sí, te vi fuera de todo el grupo, disculpa. Consuelo, por favor. Profesor, nosotros con mi compañero pensamos en ambos trabajos. Uno de los temas es, por ejemplo, los estacionamientos. Esa es ¿Puedes tomar pensamos que esos podría ser una puntos, buena por área de favor? aplicación. Consuelo, ¿Ah? ¿puedes seguir esa pauta, por favor? Ya. Área de Obviamente aplicación en la estación. puedes salirte de la pauta, pero un poco para ordenar. Ya. Áreas de aplicación, identificación de las diferentes tareas. Bueno, ver cuánta gente hay en la compañía que va a ocupar el edificio y después empezar a clusterizar y ver qué cargos tienen y empezar a ir viendo todas las personas que van teniendo, por ejemplo, están unos que siempre van a tener estacionamiento, que son los gerentes, otros que son las visitas, otras personas que son administrativas que no siempre tienen, hay otros que tienen, van no todos los días. Por otro lado, también hay estacionamientos que son ciertos pisos los que prestan como para estacionamiento. Em, Hay algunos estacionamientos que están definidos para bicicletas, otras para autos eléctricos, otras para motos, entonces incluso scooter. Y las fuentes de información, lo que alcanzamos a conversar fue, por ejemplo, recursos humanos, fuentes de recursos humanos, operaciones, etcétera. Ah, bueno, seguridad también, Seguridad, buen punto. ¿ya? Y las decisiones a tomar, esas no alcanzamos, pero ahí estábamos saliendo de la Sí, caja pensando. pero muy bien, piénsalo ahora o alguien del grupo quiere agregar algo. ¿Cuál sería una decisión? Sí, hola, profe. Yo estaba con Consuelo. Me gustaría aportar a lo que dijo Consuelo, que está efectivamente era lo que estábamos conversando. Dentro de las decisiones a tomar es netamente ocupar a la gente de IA para que empiece a clusterizar en base a que un usuario ingrese y esté ya identificado, como decía Consuelo, qué tipo de estacionamiento iba a necesitar para clusterizarlo y entregarle la información disponible de cuánto está disponible, los horarios que puede optar o el caso de que no haya, a dónde hay que redirigirlo. Perfecto, ese problema obviamente lo tienen todas las organizaciones. En algún momento a mí también me tocó Así verlo. es. Em, Posiblemente hay también un patrón del uso. ¿Ya? El lucho siempre viene temprano, pero se va temprano. Y ese tipo de comportamiento uno podría analizarlo y en función de eso también optimizar un poco. ¿Se le ocurre algo? Ahí se podría hacer con las entradas que son eh, en horarios diferidos, Por ejemplo, o, o también que se redirigen a otra área de estacionamiento, a otros sectores. exactamente. Ya, o Sí, Pedro, en también, ese contexto. profe, sí, yo también vería también por temas de horario o días respecto al horario, al trabajo, si es híbrido o si es presencial,
ahí empezaría a tomar decisiones, dependiendo del tipo de días que vaya, el tipo de horarios que tenga esa persona dentro de le- la asistencia, dentro de ese horario, ahí empezaría a tomar decisiones en ese sentido. Perfecto, bien, gracias. Pedro, en ese contexto, Sí, no, y pensando un poco en la analogía con el caso anterior, aquí también a veces hay eh, situaciones en donde hay que tomar decisiones y es que las personas a veces con intención o sin intención se equivocan y se estacionan donde no deben estacionarse. Y cuando la persona llega a su estacionamiento, obviamente que no sabe qué hacer. Uno le pregunta si es un edificio particular al conserje dónde me puedo estacionar y el claro. conserje te dice porque más o menos sabe quién no lo usa, qué sé yo, y un agente podría de repente tomar decisiones en ese Muy sentido. bien, muy bien. Dijiste muchos elementos importantes que vamos a retomar ahora. El conserje sabe más o menos, ¿no? Dónde se estaciona la gente o qué lugar queda sin usar durante el día. Eso también es aprendizaje, ¿no? Uno puede pensar en modelos dentro del sistema, en modelos que aprenden comportamiento del uso de los estacionamientos en ese caso y lo usan para una asignación óptima. Lo que a mí se me ocurre es nada que ver con la gente, solamente un ejemplo de los japoneses. En algún momento vi en un post, en una red social, que típicamente en casi todos los países del mundo, los que llegan temprano al trabajo, ¿dónde estacionan? Cerca de la puerta de entrada. En Japón, los que llegan temprano estacionan lejos de la puerta de entrada para dejar los estacionamientos cerca de la puerta de entrada para los que llegan tarde. ¿Qué le parece? Pero No bueno, somos japoneses, profe. Gente, otra cultura, ¿no? Además, no es necesario porque allá nadie llega temprano. Pero bueno, nadie llega tarde, disculpen. Se Ya, muy bien. pelean los últimos asientos. O sea, los Muy, últimos muy puestos. bien. Como siempre, aquí han habido varios grupos, solamente dos expusieron. La idea es empezar a trabajar, como calentar los motores y para tener un poco más un ejemplo práctico para lo que viene de ahora en adelante. Veo aquí un comentario. Gracias, Carlos. Tiempo de espera mejora la experiencia del cliente. Trabajo humano, perfecto. Muy bien, gracias, Carlos. Ahora, me gustaría dar el siguiente paso. Álvaro levantó la mano. Sí, una duda en general nomás porque nos pusimos a pensar en agentes, siempre como que uno termina remitiendo a venta. A venta o coordinación de algo, ¿verdad? Como lo que hablamos de los estacionamientos. Entonces, normalmente los agentes son para estas cosas como más con información clara, me imagino, ¿no? No, Claro, no puede estar pensando, por ejemplo, agentes que resuelvan problemas más humanos. sí, sí, Eh, qué sé yo, temas de medicina, qué sé yo, psicología, no sé, psiquiatría, cosas de ese tipo, ¿no? claro. O si tú sabes que actualmente tiene una lesión un integrante del equipo porque se lesionó jugando la pelota, lo dejo cerca a la entrada, en el caso del estacionamiento, pero esa es información muy específica, difícil de modelar con sistemas clásicos. En fin, em, estoy viendo la hora y, pucha, ya llegamos a las 8, avanzamos muy poco. Lo que voy a hacer ahora con ese caso es, em, después de la pausa, vamos a analizar ese caso un poco más en detalle, con un poco más de profundidad, y para eso les pido revisar el documento que subí a uCursos, y lo voy a mostrar ahora. Aquí en uCursos subí en la sección casos de estudio dos documentos. Amazon es el primero que vamos a ver después de la pausa y el otro es del investment banking. ¿Ya? Consíganse, por favor, esos dos documentos y léanlos. Ahora son las 5 para las 8. Vamos a tener
15 minutos pausa y 5 minutos para leer el primer documento, el de Amazon. Entonces nos vemos a las 8:15 de vuelta. ¿Ya? 8:15 tienen 5 minutos para leer el documento y la idea después es conversar sobre ese caso. ¿Ya? ¿Qué es lo específico de los agentes acá? ¿Dónde aplican agentes? ¿Qué características tienen? ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué desafío tienen para conocer un caso un poco más de cerca? Y coincide, no sé si es suerte o mala suerte, con el tema logístico que mencionó el primer grupo. Pero bueno. ¿Ya? Entonces empezamos con la pausa ahora, nos vemos a las 8:15, pero por favor revisen el documento sobre Amazon que está en U-Cursos. Muy bien, no importa mi WhatsApp. Eso quería ver. Y guiarnos nuevamente por esos 4 puntos acá. ¿Ya? El área de la aplicación es el logística dentro de la bodega que tiene Amazon. Los números son enormes, ¿no? 1 millón de robots. No, no 1 millón de productos, 1 millón de robots. ¿Ya? Pero bueno, hay la logística dentro de la bodega y las bodegas, no es solamente una. ¿Cuáles son las distintas tareas? ¿Cuáles son las fuentes de información de cada tarea? ¿Y cuáles son las decisiones a tomar? Pero también podemos salirnos un poco del libreto. ¿Qué ven acá? ¿No? En ese caso, ¿cuáles son las distintas tareas que están automatizando acá? ¿Qué me dicen? La Aquí. logística, doctor, profe, la logística, sobre todo. Logística un poco más específico. Bueno, la automatización de las entregas, y es increíble lo que ha logrado Amazon eh, con la automatización, reduciendo los tiempos de entrega, casi que perfecto, prácticamente sincronizado los tiempos de entrega y aparte eso que a predecir las futuras demandas tomando en cuenta en consideración el tiempo, tomando en consideración el tipo de lo que hablábamos en la clase pasada la Al final, categoría por generaciones, Sí, increíble. gracias, Carlos. Es un punto que me gustaría profundizar un poco en el tercer párrafo que dice Agentic Robotics and Manipulation. Álvaro, un segundo, por favor. Ahí habla de 3 tipos de robots y tienen nombres bien llamativos: Vulcan, Hércules y Proteus. Y el primero de los tres, ¿no? Combina visión por computador con el sentido de tocar, ¿no? Para tomar los productos. Me imagino una caja, ¿no es cierto? Ahí también siente la resistencia de la caja, porque puede haber productos frágiles. Entonces, y eso se vincula, como decías tú, Carlos, muy bien con lo que vimos la semana pasada, multimodal. ¿Ya? Yo veo la caja por computer vision, tomo la caja y toco como la consistencia. Y en función de la consistencia y en función del peso, aplico una fuerza para tomar la caja, me imagino, para no romper el contenido que podría ser frágil, algún vidrio o algo así. ¿Ya? Entonces ahí cobra importancia lo que vimos la semana pasada, el multimodal y cómo combinarlo, cómo fusionar la información multimodal. ¿Qué más? ¿Qué otra tarea ven acá? ¿No? Doctor, bueno, yo no sabía eso, pero son totalmente autónomos, increíble, o sea, cómo guardan y empaquetan. eh, Claro, y- eso es. Carlos, si tú me pides una palabra para describir los agentes, la palabra es autónomo. Aquí obviamente hay mucho más, pero si me pides una palabra es autónomo. Álvaro primero y después Rodrigo, ¿sí?
O sea, además de que se automatizan decisiones, ¿no? Que son decisiones basadas en información finalmente, son como Eso es, aquí decisiones el de, último punto. ¿Qué claro, que, decisión ves tú, Álvaro? o sea, las decisiones como una cosa que mencionó, por ejemplo, Carlos, que es como cuánto predecir el volumen, ¿no? Algo se está agotando, por lo tanto hay que seguir pidiendo de esto y de acuerdo a lo que pasó, no sé, pues, en 3 meses atrás a lo mejor hay que aumentar un 5% más la solicitud. Esa es una decisión. Temas también de dónde van a ir qué cosas, por ejemplo, el orden, son puras decisiones que antes las tomaban los humanos, o bueno, las siguen tomando los humanos, pero son decisiones súper mecánicas. En ese sentido son como información, decidir sí, no. Es una cosa, y lo otro que me llamó la atención, que lo quería mencionar acá también, es como el agente finalmente un robot también, pues es algo físico, es algo que Claro. se mueve por el espacio, no es algo cibernético, no es algo digital. Buen punto, Creo que Álvaro. Agente puede ser algo físico o puede ser solamente software. En ese caso es software dentro de un robot, ¿no? Entonces el robot tiene su cerebro, ¿ya? Entonces hay un software que corre dentro del robot y manipula el robot, ¿no? Le dice qué tiene que hacer. Bien, bien correcto es. complejo, por supuesto. Súper complejo y todo eso me imagino conectado a una gran base de datos que no está cada máquina conectada a un cablecito, sino que están todos conectadas entre sí por internet, me imagino, inalámbricamente. Entonces, Claro. es como, hay harta cosa que se tiene que coordinar muy bien para que Y lo que, funcione. lo que vi en alguna parte, no sé si es acá, pero preparando esa clase revisé varias cosas. Si un robot, por ejemplo, falla, lo primero que hace es avisa, ¿no? Y con eso alguien, obviamente otro agente, no una persona, toma una decisión para reemplazarlo en sus funciones. Exactamente. Y No, ahí tengo profe, pero Carlos, ahí me gustaría retomar tu comentario en el grupo, aquí en el chat. Em, yo pienso que sí, a la larga reemplaza personas. Pero la pregunta es si está bien o mal, porque son tareas pesadas, repetitivas. Es la pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? No sé si es bueno o malo. Bueno, pero, profe, con ese, de verdad que yo no sabía que existía eso, pero de verdad que entonces sí se hace, verdad, lo que es el ejemplo de la película es Terminator, que es una Sí, fábrica que opera prácticamente y existe ya existe. claro, Y porque fíjese que dice, hay robots controlados que son controladores aéreos. O sea, me imagino que por las cámaras van controlando a su vez los demás robots. Increíble, ¿verdad? sí. Recomiendo, si quieren, qué sé yo, soñar un poco más en esa línea, soñar pero con los pies en la tierra, recomiendo ese sitio aquí abajo, ese aquí abajo, ahí les lleva a esa página web de Amazon, donde habla de 1 millón de robots, todo lo que hacen, y aquí hay videos donde pueden verlo en acción. Bueno, de hecho es la foto que tomé. Y ahí están todos los robots con una descripción en detalle, y así va, uno tras otro. Ahí está el Hércules, puede levantar 1.200 pounds, como 600 kilos. Y así sigue, uno tras otro. Es impresionante. No, yo tampoco lo sabía. Y se dan cuenta, lanzados todo hace muy poco, aquí 2025, lanzado 2024. El futuro ya llegó, ¡Wow! 2025. Increíble. Es Y me increíble. parece que también hay delivery que también son automatizados, que son como helicópteros, no sé si es de Amazon, pero lo he Drones, escuchado por ahí. helicópteros, Claro, drones, drones, sí. Eso, drones. claro. Rodrigo tenía una pregunta, un comentario. Ah, sí, profe, es que no quise ahí interrumpir la buena dinámica que están teniendo en esa reflexión. Gracias, gracias, Rodrigo. Pero mi reflexión en contra es, creo que estamos viendo como la reflexión de lo visible,
pero hay otra reflexión más profunda que el uso de los datos, porque Vale. de una u otra manera, para poder tener esto, va más allá de la inteligencia artificial, va más allá de la estructura, va más allá del modelo. Amazon tiene Amazon Web Services, Amazon como Marketplace, el fulfillment que manejan en Estados Unidos. La cantidad de data que manejan también le permite de una u otra manera poder llevar a un extremo de soluciones con inteligencia artificial. Sí, sí, Pero sí. creo que la gran reflexión es la data de ellos propia, ¿no? Que manejan. En el caso de los bancos, que después los vamos a ver del otro artículo, pero yo creo que acá la reflexión es el dato propio es oro y eso te permite hacer este tipo de cosas que estamos viendo al frente de nosotros. Sí, por supuesto, muy, muy buena reflexión, Rodrigo. Y al final de la clase de hoy vamos a ver un poco esos aspectos éticos, privacidad, y eso se vincula también con la clase de Pablo Ramírez, con Lorena Donoso, en el primer curso, ¿no? Eso, todo eso cobra importancia ahora. Hay que tener esa reflexión, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? Necesitamos los datos para hacer lo que hacemos acá. ¿Es bueno o malo? Es No, difícil bueno, decir. profe, eh, ¿Sí, Carlos? no, yo lo que me refería era que, si bien es cierto, nos va a tomar, a ayudar a tomar mejores decisiones, no menos cierto es que sean dentro del marco, digamos, ético y legal, pues, pero si eso se desvirtúa para otros fines, ahí sí estamos mal, pues. De verdad Sí, que suena bien, Amazon, suena correcto lo que tú estás diciendo y nadie puede estar en contra, pero ¿quién lo define? ¿Qué es ético? ¿Qué es claro, correcto? ese es el tema, porque prácticamente no hay ninguna empresa que logre superar a Amazon. Creo que bueno, de acuerdo a lo que usted acaba de enviar, no hay ni en el planeta, no hay ninguna empresa que supere a Amazon. Sí, sí, sí. Y ahí hay una comparación interesante al final del artículo. Bueno, el artículo es parte de un documento más largo que también subía a cursos, donde hay muchos casos. Ese es solamente uno de los casos que saqué de ahí. Em, en ese caso comparan Amazon con sus competidores. Las empresas tecnológicas no tienen los productos, ¿no? La parte de venta. Google, Facebook o Meta no tienen esa parte de la bodega. Y los que sí tienen bodega, como Walmart, los retailers, no tienen la nube. Entonces Amazon tiene los dos, tiene la nube, como Google y Meta y otras empresas tecnológicas, pero además tiene la operación que Google no tiene. Uber lo Sí, tiene, sí. Pero es como la última parte del artículo, que destaca que Amazon tiene las dos partes. Otra pregunta. Aquí, para satisfacer demanda, obviamente hay que predecir demanda, un tema que trabajamos bien profundamente acá. No sé si se acuerdan, en su momento con redes neuronales, con el ejemplo de demanda en un supermercado, en un hospital, aplicamos redes neuronales para predecir una serie de tiempo. Después vimos cómo mejorar la predicción de series de tiempo con modelos multimodales. ¿Ya? ¿Qué modelo multimodal puede servir ahora para predecir mejor? También se menciona acá, al final de la primera página. Ya mencionan el clima. Es el último párrafo de la primera página. Predictive Demand Forecasting. Tienen su propio modelo para predecir series de tiempo y tienen variables como el clima, por ejemplo, eventos locales, feriados. Bueno, eso lo modelamos nosotros también con el Economax. No necesitamos Amazon para eso. Pero bueno, encuentro un poco pobre esa parte sobre el demand forecasting. Obviamente es mucho más sofisticado que lo que dice el párrafo. Yo digo, el texto aquí es pobre, no digo que el modelo sea pobre. Y es obvio que van a tener
técnicas de punta para tener un buen modelo predictivo. Ahí está la parte del machine learning, aprendizaje de máquina, que interactúa con los agentes. No, profe, pero vio la parte de donde dice coordinación de flotas robóticas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que en el futuro van a coordinar ejércitos robóticos, pues. O Así es. sea, es increíble lo que viene. Sí, sí, sí. Porque sí, pero ya va, si están, ya están coordinando flotas de robots que llegan a millones, en el futuro coordinarán eh, batallones de soldados, pero robots. Sí, sí. Increíble. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Bueno, Que se maten los robots mejor, dice tú. Sí, sí. Ya, el mundo que vivimos, yo creo que es importante invitar a la reflexión. Yo obviamente no tengo una solución acá, pero yo creo que es importante invitar a la reflexión. Eso, todavía estamos aquí con la motivación, ¿no? Pero yo creo que ya avanzamos bastante con desarrollar una primera idea de lo que es. Ahora vamos a los inicios, ¿ya? Eso no es nuevo, los agentes. En los años 40, John von Neumann desarrolló una máquina capaz de reproducirse, ¿no? Suena como muy futurista, una máquina que se reproduce, años 40. En 1970, John Conway desarrolló lo que se llama el juego de la vida, y un juego simple donde jugaba. Aquí es una visualización del juego. Con un punto de inicio jugaba solo para lograr algún objetivo que no vamos a profundizar ahora. Solamente quiero mencionar algunas etapas sin entrar mucho en detalle. Thomas Schelling, economista, año 71, habló de la segregación. Entonces desarrolló agentes para modelar comportamiento humano y la segregación. También durante los años 70 lo llevaron a los modelos ecológicos. Comportamiento de animales, por ejemplo, se puede describir con agentes. ¿Ya? Comportamiento de animales, comportamiento de personas, de una sociedad. Esos fueron temas de los 60. Al inicio de los años 80, Axelrod modeló el dilema de los prisioneros también con agentes. Fue bien importante en ese contexto. Es parte de lo que se llama teoría de juegos. ¿Conocen el dilema de los prisioneros? ¿Alguien lo conoce? Álvaro, me imagino. ¿Sí o no? Pedro, ¿cómo es? Sí, El dilema del prisionero. ¿Qué- Que hay dos presos y que tienen que, ¿cómo es que se llama? Tomar decisiones y al final eh, terminan, ¿cómo que se llama? Con la solución subóptima, digamos. Exactamente. Es un poco eso. Sí. em, hay dos. Y que es, sí, para no dar la lata, pero es más o menos eso. Sí, dos delincuentes que cometieron un ilícito, no importa el detalle ahora, fueron capturados y la policía los interroga, pero en forma independiente. Entonces el uno no sabe qué dice el otro. Y simplificándolo un poco, ¿no? Em, Cada uno tiene una ganancia o un castigo. Ya, si dice, si confiesa, ya, yo participé en el ilícito, tiene menos pena. En cambio, si no confiesa, pero el otro sí, tiene una pena alta. Y al revés, para los dos delincuentes el mismo, la misma condición. Entonces la pregunta es cómo se comportan los dos. Y Axelrod en su momento también lo modeló como agentes, cómo se comportan los agentes en un sistema donde hay que tomar decisiones conflictivas. 91, ahí fue la primera vez, veo algo en el chat.
Ya, cooperar es mejor, Rodrigo, gracias, pero tú no sabes que el otro también coopera. Si tú cooperas solo, el otro no, em, ahí tienes una pena más alta. No vamos a entrar en detalle ahora, pero sí es verdad. Exactamente. Lo que los días confiesen. Exactamente. Ya, pero mi tema ahora no es el dilema de los prisioneros. 91, ese trabajo se considera como el primero donde agentes van en conjunto con inteligencia artificial. En teoría económica, ya, Artificial Adaptive Agents. Y mucho desarrollaron en los años 90 en ciencias sociales. Ahí se menciona, por ejemplo, el proyecto Swarm del Enjambre, ¿no es cierto?, desarrollado en el Santa Fe Institute, fue muy importante en su momento, años 90, todo eso años 90. Y aquí hay un salto grande, obviamente pasaron cosas entre medio, pero lo que nos interesa ahora es agentes en combinación con modelos de lenguaje, ¿ya? Y muy reciente, ¿se dan cuenta? Desde el año 2020, hace muy poco, ¿sí? Em, un modelo que conozco un poco mejor, que conozco un poco de cerca, un modelo de agentes sin inteligencia artificial todavía es algo que desarrollamos aquí con un tesista y lo publicamos en el año 2013. Aquí abajo está el vínculo. Ese es Agent-Based Modeling, Agent-Based Simulation, simulación basada en agentes. Lo que hicimos acá es simulamos el comportamiento de personas en ese triángulo. ¿Quién lo reconoce? El centro de Santiago, ¿no? Aquí Plaza Italia, aquí ese eje es la Alameda, por aquí la Moneda, la norte-sur acá, y aquí arriba la costanera norte y el río Mapocho. Ya ese triángulo acá, el centro de Santiago. Y en su momento queríamos hacer un trabajo para carabineros. Teníamos la idea de predecir el crimen. Bueno, eso fue hace 12 años atrás. Ahora yo sé que no se puede, pero eso es otro tema. Pero en su momento teníamos el problema de tener pocos datos sobre el crimen. Y lo que dijimos es, bueno, si hay pocos datos, simulemos datos. Y así nació ese proyecto que también funciona en base a agentes. Un agente en ese caso una persona. Y aquí identificamos tres tipos de agentes. Unos son los ciudadanos, dos, policía y tres, los delincuentes. Y cada uno de los tres tipos de agentes tenía subcategorías. Aquí los primeros tres son ciudadanos, ¿ya? Alguien quien simplemente pasa por ahí, un trabajador, un estudiante. Esos son dos tipos de delincuentes, robo y los lanzazos, ¿no?, que estudiamos en su momento, y tres tipos de carabineros. Los que caminan por el centro, los que andan en vehículo y los que están fijos en un lugar. Bueno, no voy a entrar en detalle acá. Em, con ese modelo simulamos el comportamiento de la gente en el centro de Santiago para entender mejor los efectos de de la vigilancia policial. Y dio resultados interesantes en su momento. Solamente un ejemplo para mostrar agentes no necesariamente tienen que colaborar con inteligencia artificial. Y hay mucho, ¿ya? Lo que vimos aquí en esa diapositiva, han desarrollado mucho desde los 40, durante los 70, 80. Hay mucho trabajo en agentes. Bueno, de ahora en adelante, solamente con inteligencia artificial. Aquí primero una estimación del mercado, ¿ya? Los productos o el mercado, ¿no es cierto?, para proyectos y productos de agentes, según Boston Consulting Group, ¿ya? Aquí abajo está la fuente, crece en un 45% en solamente 6 años. Aquí del 2024 al 2030
en un 45%, y aquí diferenciado por las distintas tecnologías. Lo que me llama la atención acá están bien balanceadas las distintas tecnologías. Um, Cada uno de los años pienso que están bien balanceadas, son como más o menos del mismo tamaño. No hay ninguna tecnología que gana contra las demás. Posiblemente Computer Vision tiene un poco menos, pero es difícil separar, ¿no? Porque Computer Vision, Deep Learning, difícil de separar. En fin, ¿ya? Entonces, un mercado relevante. Aquí va a haber mucho trabajo, va a haber demanda, disculpen, también demanda por profesionales, pero por otro lado, los agentes también van a dejar cesante otro tipo de trabajo. Se habla mucho de agentes con inteligencia artificial o el Agentic AI. No sé cuál sería una buena traducción al español. Ah, y pido disculpa porque muchos de las diapositivas aquí son en inglés porque son cosas que están recién saliendo. De hecho, lo que tengo acá es del año 2026. Es una publicación del 2026. Esa publicación acá vamos a usar ahora para ese ejemplo. Agentes con inteligencia artificial, AI agents, versus agentic AI, inteligencia artificial agéntica. No sé cuál sería una buena traducción al español, pero vamos a ver, más allá de la traducción, vamos a ver qué es. Un ejemplo donde se puede usar agentes con inteligencia artificial es controlar la temperatura en una casa. Entonces, yo le digo a Siri o a Alexia, le digo en lenguaje natural, quiero tener una temperatura agradable. ¿Ok? Y me entiende, me conoce y sabe que agradable es 21 grados en vento Celsius. Y por lo tanto controla ahora la calefacción, posiblemente abre o cierra las ventanas para llegar a la temperatura agradable. Posiblemente le digo también está malo el aire, entonces abre la ventana, tiene que subir la calefacción, qué sé yo. Entonces, esa es una típica aplicación de un agente con inteligencia artificial. Después lo vamos a sistematizar un poco más. ¿Ya? Todavía quiero introducir la diferencia a través de ejemplos. El Agentic AI, ideas, ¿ya? Siguiendo esa misma línea, bueno, pueden ver el archivo PDF que subí a cursos. El Agentic AI va un paso más allá, ve el problema o el desafío en forma más holística. ¿Qué puede ser? Pensando en Wow. una casa, en el bienestar dentro de una casa. Veamos. Ja, el Agentic AI va más allá en el sentido de tomar varias decisiones. ¿Ya? Aquí ven, por ejemplo, poner la luz, ¿no? Appliances que son televisión, los distintos aparatos eléctricos que tenemos, los precios de la energía, un tema que no voy a profundizar, mejor no, nos afecta a todos. Vuelve por tercera, cuarta vez la predicción del clima. No sé si ya, siempre es relevante, ¿no? Pero también el schedule, el user schedule, qué sé yo, mi horario. Si, si no estoy en la casa, no tengo que tener la temperatura tan alta. Entonces, conociendo también mi horario de trabajo, mi horario de presencia en la casa, también puede ajustar la temperatura de mejor forma, ¿sí? Entonces, los agentes con inteligencia artificial, sí, necesitan inteligencia artificial, pero son más bien tareas simples. El Agentic AI es más holístico, más completo, ¿sí? Yo creo que se entiende con ese ejemplo, ¿sí o no? Ahora podemos ir
¿Sí? ¿Un comentario? Sí, se entiende. No, Ya, gracias. Ahora, vamos un paso más allá. Tratemos de identificar distintas características. Por ejemplo, Profe, pero por ejemplo, una pregunta en el Agentic AI, si tengo tantas variables y le digo manténme la temperatura en 21 grados, pero adicionalmente estoy con un plan de ahorro de electricidad, en el fondo va a tratar de equilibrar en la mejor decisión, por ejemplo. sí, es un tema que vamos a ver, yo creo que en la siguiente o subsiguiente diapositiva, donde tú puedes decir, yo quiero tener un cierto objetivo o busco una cierta utilidad. Eso escucho en la pregunta, lo vamos a ver en unos minutos más. Y ahora me acuerdo que todavía no contestaron a la pregunta de Carlos sobre el contenido del trabajo para el 3 de noviembre. Lo tengo aquí abierto, pero ¿les parece si lo vemos al final de la clase? Para no interrumpir acá. ¿Ok? Bien, ¿qué más, qué otra diferencia vemos entre los dos? Pues es muy simple a lo que voy, o vamos de menos de menos a más. ¿Ya? El, Aquí, el Agentic AI parece que tiene internet y el otro no, ¿no? Es como más manual, ¿o no? O por lo menos exactamente. Eso es no más está específico. equipado. Eso Mm. aquí es más específico, es una tarea. Mantén la temperatura en un rango agradable o mantén la temperatura en 21 grados, que no es fácil, ¿no? Si lo digo en lenguaje natural, necesita inteligencia artificial para entenderme. Si le digo a Siri o a Alexia, mantén la temperatura, necesita inteligencia artificial, pero es algo muy específico. Y la decisión es simplemente aquí el power, ¿no es cierto? Prender o apagar la calefacción o ajustar la temperatura. En cambio, acá son muchas las decisiones que voy a tomar. Ese puede ser una diferencia, como los flujos de trabajo que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Em, más fuentes de información, más tareas distintas. ¿Qué más? Autonomía. Veámoslo en forma sistemática. Aquí tengo una comparación, una columna, agentes con inteligencia artificial y el Agentic AI. ¿Ya? Aquí tengo un software autónomo, no es que no sea autónomo, ¿ya? También toma decisión en forma autónoma, pero aquí son múltiples agentes, no es solamente uno, que interactúan. em, el nivel de autonomía, bueno, dentro de algo específico puede ser alto, ¿ya? Yo rayo la cancha, yo defino la cancha, yo digo cuál es la tarea específica y dentro de esa cancha puede tomar su decisión y no voy a intervenir. En cambio, acá va mucho más allá, ¿ya? Em, es mucho más amplio el espectro donde pueden tomar decisiones, por bien o por mal, ¿no? La complejidad de la tarea. Y de aquí en adelante yo creo que se entiende lo que viene. Ahora no voy a decir cada uno de los puntos en detalle. La tarea aquí es mucho más específica, aquí es más compleja, más amplia. Opera en forma independiente, aquí interactúa. Aprendizaje, un aprendizaje siempre es importante. Aquí, por supuesto, también aprende. Pero aquí aprende en un contexto mucho más complejo, donde nuevamente cobra importancia la inteligencia artificial multimodal. Y aquí algunas aplicaciones que vamos a ver a continuación más en detalle. Por ejemplo, aquí vemos el Supply Chain Management, el caso Amazon. Inspira, es esa aplicación acá. ¿Sí? Profe, ¿podrá ¿Sí? hacer
la colaboración como uno de los puntos clave de la diferencia entre una y otra, si tuviéramos que elegir una. Estoy de acuerdo con eso, Pedro. Buen punto. Porque autónomo, la autonomía no diferencia entre los dos. Colaboración sí. Sí, estoy de acuerdo. Buena observación. ¿Ya? Pero no fui yo el que participó. Ah, ya. Te vi en pantalla, disculpa, Pedro, y no sé quién lo dijo. No, fui yo, profe, pero qué bueno que me confundió con el gran Pedro, así que muy bien. Gracias. Ok, colaboración. ¿Ya? Hace aquí la diferencia. Em, Dentro de lo que son los agentes con inteligencia artificial, también podemos hacer un doble clic e identificar algunas diferencias, ya lo había mencionado, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Los- en la literatura se diferencia entre 5 tipos de agentes con inteligencia artificial y va de menos a más, ¿no? El primero es un agente simple que toma una decisión en base a reglas if-then. Eso incluso, diría yo, es sin inteligencia artificial. ¿No? Esos son los modelos simples que existían antes del 2020 sin inteligencia artificial, pero un punto de partida. En el siguiente paso, ahí ya están basados en un modelo. ¿Ya? Entonces, tiene un modelo del mundo. Modelo del mundo significa, por ejemplo, tener un modelo de la casa. ¿Ya? Aquí, en ese caso, sigo como como un agente de inteligencia artificial, pero tengo un modelo de la casa. Yo entiendo la casa, yo entiendo qué interacción tiene, si abro la ventana, baja la temperatura. Entonces, a eso se refiere el modelo. Ya tengo un modelo del mundo en el cual tengo que tomar una decisión. Próximo paso, orientado en objetivos. Y alguien lo dijo antes también. Entonces, en vez de decir, ten la, ten la temperatura en 21 grados, puedo decir, ya, tienes que tener un cierto objetivo. Por ejemplo, en vez de especificar el número 21, puedo decir en un rango agradable. ¿Ya? Un objetivo, pero no necesariamente tan específico, tan numérico. El siguiente paso, ¿ya? Ahí no pongo el objetivo, pero digo la utilidad. Ya digo, quiero que la temperatura sea agradable y quiero gastar poco dinero. ¿No? Con la cuenta de electricidad que tenemos, ¿no es cierto? Mejor ahorrar un poco. Entonces aquí, en vez de especificar el objetivo, especifico la utilidad que busco. Y el ejemplo con la casa, con la temperatura de la casa es bien simple, pero sirve para entenderlo. Lo mismo, obviamente, podemos traducir también al caso Amazon, ¿no? Em, la utilidad puede ser, por ejemplo, em, sacar todos los productos en poco tiempo. Quiero minimizar el tiempo que requiero para cumplir con una orden en Amazon. ¿Ya? Minimizar el tiempo puede ser utility-based. Y el último nivel, y eso ya va hacia los agentic AI. ¿Ya? Yo pienso que no es tan fácil separarlo acá. Aquí ya hablan de aprendizaje. ¿Ya? Aprende de experiencia y puede mejorar su rendimiento en el tiempo. Em, Eso aplica tanto en agentes con inteligencia artificial como en agentic AI. Después vamos a profundizar ese aspecto con el caso de un auto autónomo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Aquí ven aplicaciones, lo dejé así con intención con el texto, no lo vamos a leer ahora, solamente lo voy a mencionar brevemente. Customer Support, ayuda para los clientes. Ahí está, por ejemplo,
¿cómo se llama? El bot, ¿ya? Típico ejemplo aquí es un bot que da apoyo a los clientes. Asistentes personales, aquí mencionan Siri o los asistentes de Google, ¿no? También un agente, aplicación de un agente. Manejar los emails, leer los emails, contestar emails, también es una tarea típica de un agente con inteligencia artificial, sí, pero no requiere colaboración, tal como lo dijo, yo creo que Manuel, ¿no? Fue Manuel. ¿O me equivoqué de nuevo? ¿Colaboración? No, no, no fui yo, profesor. De nuevo me equivoqué. Chuta. Ya. O Copilot, ¿no es cierto? Esas son típicas herramientas que aumentan la productividad, en ese caso en el desarrollo de software, pero no requieren tanta colaboración. En cambio, ahora tengo una lista de aplicaciones del Agentic AI. Eso sí me gustaría trabajar un poco más en detalle. El segundo ya lo hicimos, es el caso Amazon. El primero, autos autónomos, ¿sí? Em, ¿Cuáles son decisiones a tomar? Acelerar, frenar, doblar, ¿no es cierto? Manejar un auto. ¿Y qué información necesito para eso? Vuelve el clima, por supuesto, pero también la distancia al auto que tengo delante, las imágenes que veo, si hay un peatón cruzando la calle. Lo vimos también, yo creo que bastante bien la semana pasada, ¿no? Solamente un aspecto quiero profundizar ahora, que es el aprendizaje. ¿Ya? Algo que no mencionamos la semana pasada. La semana pasada el foco fue en multimodal, ¿no? Cómo juntar información de distintos modos de datos sin hablar de aprendizaje. Lo que dice ahora acá, el auto aprende en cada viaje, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien interesante y bien típico también del Agentic AI, ¿no? Lo que mencioné acá. Los agentes también aprenden, al igual como un conductor humano, ¿no? Un conductor humano sale a la calle, maneja y le va bien o mal. Hay que definir qué significa eso con sus acciones, le va bien o mal. Y en función de eso aprende y lo hace mejor la próxima vez. Aquí no hablamos en detalle del área de reinforcement learning, aprendizaje reforzado. Em, pero es una de las áreas de aprendizaje donde uno aprende de, de sus acciones. Y eso es lo que se aplica acá. Por ejemplo, ¿cómo uno aprende manejando? ¿Qué es lo que aprendemos? Los Estar comportamientos. atento al entorno. Estacionar, el ejemplo clásico. Bueno, sí, estacionar, sí. Después vamos a ver el otro. Escuché primero el estacionar. Claro, uno estaciona y cada uno tiene su técnica y a veces lo hace bien y a veces mal. Incluso un conductor experimentado puede tener dificultades. En cambio, un auto autónomo toma todos los datos del entorno, distancias, y no hay por dónde equivocarse. Si una vez lo aprendió, claro, la primera vez posiblemente lo hace mal, pero cada vez lo hace mejor y aprende de sus acciones, de las acciones buenas y de las acciones malas. ¿Ya? Estacionar es un ejemplo. ¿Cuál fue el otro que mencionaste? No lo escuché bien. No, yo había dicho comportamientos, eso. O sea, copia los distintos comportamientos de manejo, creo. Sí, es muy genérico, un poco más específico. Mm. Como estar atento al entorno, sonidos, Perfecto. movimiento,
desplazamiento de otros autos, o desplazamiento de otros objetos que no sean autos. Exactamente. Que si yo Semáforos. me acerco a un semáforo con una cierta velocidad y el semáforo cambia de rojo a verde. No, al revés, de verde a rojo. Y tengo que tomar una decisión. O freno o acelero un poco si puedo acelerar para pasar todavía con la tolerancia. Depende de muchas cosas, ¿no? De la distancia que tengo al semáforo, de la velocidad que tengo. También si está lloviendo o no. Puede ser peligroso frenar si la calle está mojada. ¿No? Y Ahora, a veces tomo una decisión y me doy cuenta, chuta, fue una mala decisión, entonces la próxima vez lo hago distinto. ¿Sí? ¿Había un comentario ahí? ¿cómo será ese auto con el comportamiento de los malabaristas y todo, todo lo que hay en Chile? Chuta, Ahí yo ya. creo que ahí sí que es imposible de descifrar ese comportamiento. No, no lo sé, porque si tú lo observas, es Bien bien lineal, no se irregular, mueve. es bien irregular. Sí. Mm. Imagínate un gringo arrendando un auto en Chile. Primera vez dice, ¿qué es eso? La segunda vez dice, ah, ya lo conozco. La tercera vez ya sabe cómo portarse. Los autos Sí, autónomos son pero distintos. cada vez salen gallos distintos, pues, tirándose vueltas. Bueno, se ve cada cosa con eso Sí, que. Seba, no, ahí aprovecho de interrumpir para los que vivimos afuera y somos chilenos. Chile está años luz del orden. Pueden haber Sí, 60 sí, es pajaritos verdad. locos, pero de verdad, habiendo vivido en Colombia, casi en México, Sí. realmente el problema está acá, no está allá. Y No, acá, sí, acá en México ya existen parte de su auto. Y acá sí que es un dilema. sí, no, acá se respetan las leyes del tránsito, en otros países sudamericanos, latinos no, es verdad. ¿Sí? José Manuel levantó la mano. Sí, una pregunta, profe, no sé si como por ahí más filosófica por el lado de la inteligencia artificial como con los autos, Sí, porque nosotros tomamos decisiones, tenemos dos formas de tomar decisiones, como dos partes del cerebro, ¿no? Una que toma decisiones rápidas, como de, por ejemplo, si se cruza un animal en el camino, ¿cierto? Uno toma una decisión rápida. un reflejo. Y claro, y después tenemos otra parte del cerebro que es el que toma decisiones más racionales, con datos, Perfecto. eh, pensando. Entonces, al final, como que uno lo lleva a lo que es la inteligencia artificial, que al final es como más lo segundo, ¿cierto? Como que no toma decisiones como rápidas, digamos, o sin tanta información, o capaz, no sé, como qué cree usted como pensando en los autos igual siempre, ¿cierto? Como, Sí. ¿se va a poder desarrollar algo así como para que como que homologue las dos formas que uno toma decisiones? ¿O cree Buena, que quizá la primera parte capaz no se puede lograr mucho? buena observación. No lo he pensado, por lo tanto no tengo la respuesta elaborada Ya, ahora. Pero es cierto, sabemos que los humanos funcionamos con los dos tipos de reacción, uno reflejo muy rápido, sin pensar mucho, el otro pensándolo. Yo creo los sistemas actuales que tenemos con inteligencia artificial tienen una mezcla de los dos, pero solamente un sistema. No tienen dos, tienen solamente uno. Y lo encuentro interesante porque posiblemente puede haber aquí un espacio para mejorar los sistemas. Posiblemente sería interesante desarrollar también inteligencia artificial con los dos niveles. Capaz que exista, pero no lo conozco. ¿Ya? Entonces, yo creo que los modelos que yo conozco funcionan de una forma, no de dos. Los humanos tenemos las dos formas de reaccionar. Y sería interesante desarrollar inteligencia artificial que emule eso. Mira, perfecto, gracias, profe. eso pienso yo. Posiblemente existe, pero no lo conozco. No que yo sepa. Pero interesante. Da para un paper. Claro, Ya, bien. Eso es el auto autónomo. Aquí hay otros ejemplos. Cybersecurity. Todo lo que tenga que ver con seguridad. No solamente ciberseguridad, seguridad en general. Ahí uno tiene que detectar en forma autónoma
anomalías, por ejemplo. Si hay actividad, aquí network activity, actividad en una red de computación, una actividad sospechosa, uno puede dar alertas, pero también tiene que observar el entorno, ¿no es cierto? Em, qué está pasando fuera de la red, con qué frecuencia viene. Entonces hay todo un mundo de aplicaciones en cybersecurity y en salud, por supuesto, también. ¿Ya? La semana pasada hablamos mucho de salud en el contexto multimodal. Ahora vuelve el tema con agentes. ¿Ya? Lo que hace un médico es como la suma de muchos, déjenme decirlo así, médicos principiantes o médicos especialistas mejor, ¿no? Digo mejor especialistas. Ya, de nuevo, lo que hace un médico es la suma de muchos médicos muy especializados. Uno mira solamente la presión arterial, el otro mira solamente em, la- la, los exámenes de sangre, el otro mira solamente, qué sé yo. Y lo que hace el médico experto, junta toda la información en uno y eso se puede descomponer y pedírselo a agentes, donde cada agente se hace cargo de una tarea específica, saca una conclusión y después lo reporta a una unidad centralizada. Lo vamos a ver en unos minutos más, donde se llega al final a la conclusión. Ya, una palabra que vimos mucho, que apareció también en el artículo de Amazon, es la orchestration, ¿no? Orquestar los distintos agentes. Es un desafío específico donde se comunican los agentes entre sí y con el mundo externo. Bueno, pero la aplicación acá era en salud. Comentarios, preguntas hasta aquí. ¿Sí? La comunicación, lo que mencionaba. Em, Y aquí está justamente lo que acabo de decir. Lo importante es orquestar los distintos agentes. em, en el caso de Amazon, vimos que son 1 millón de agentes, 1 millón de robots. ¿No? Entonces, es obvio que tiene que haber algún protocolo de comunicación. En la literatura se menciona esos 4 protocolos, pero lo que se repite mucho ahora es el primero de los 4. ¿Ya? Ese documento al final tiene una descripción de cada uno de los protocolos, pero lo dejé al final. ¿Ya? Aquí quiero hablar solamente del primero, el Model Context Protocol, MCP. Y parece que es el estándar que está ganando, no quiero decir ganando, pero que está muy presente ahora, que tiene muchas aplicaciones. Y bueno, aquí una comparación de los 4, pero es muy técnico. Aquí lo agregué solamente para tenerlo completo. A eso quería llegar. Ya si tengo varios servidores, ¿no es cierto? Donde cada uno de los servidores con inteligencia artificial cumple con una tarea. El desafío que tenemos es cómo conversan esos servidores entre sí y cómo conversan con el mundo. ¿Ya? Cómo pueden leer datos, cómo pueden revisar bases de imágenes, cómo pueden revisar fuentes de información en Internet a través de una web API, ¿no es cierto? Y todo eso aparentemente ahora tiene como solución el protocolo MCP, Model Context Protocol. ¿Ya? Y como dice aquí, Connecting AI to Everything. ¿Ya? Permite conectar la inteligencia artificial con cualquier cosa. Em, con eso quiero llegar al segundo documento. Aquí simplemente una página web con más información sobre el Model Context Protocol. Si alguien quiere profundizarlo, lo agregué acá. Y lo que me gustaría hacer ahora es tomar una parte, un caso de ese paper, ¿no? Ese paper de 2025,
habla de la comunicación usando el MCP. ¿Ya? De nuevo, un protocolo que tiene mucha importancia hoy en día. Y dentro de ese paper hay varios casos y uno de los casos subí a U-Cursos, que es ese acá, MCP Use Case Investment Banking. ¿Ustedes lo ven aquí en mi U-Cursos? ¿Sí? Si pueden, por favor, ver ese caso, 5 minutos. ¿Ya? Obviamente no es importante leerlo en detalle, estudiarlo en detalle, así lo punto principales de ese caso. Y fijarse en el uso específico del protocolo MCP para investment banking. ¿Sí? 5 minutos y lo conversamos, lo resumimos juntos. En el chat. No vinculado a esta industria, pero sí al tema, hay alguna gente que tendría que ser un robot que haya sido capaz de ser un director de una orquesta sinfónica. Fantástico. No lo descarto en un futuro. No creo que exista hoy, Pedro, pero interesante la pregunta, me gusta, ¿no? Porque eso nos desafía, nos pide pensar fuera de la caja, nos desafía y nos permite identificar distintas áreas de aplicación. Em, no lo sé. ¿Qué piensas tú, Pedro? Que yo creo que sería muy complejo, pero no imposible. Claro, la primera respuesta es, no, eso no es posible porque tienes que tener la sensibilidad para escuchar y para, no, Pero en la música hay mucha matemática en el ritmo, así que exactamente. tampoco es algo que esté totalmente desvinculado. Sí, 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 sí. Ay, 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 el mundo que estamos viviendo. Pero bueno, ya, entonces, ese caso, sin profundizar la aplicación particular, ese caso para hablar del protocolo del MCP, porque un estándar muy importante que necesitamos para desarrollar aplicaciones y Sebastián lo va a tomar el jueves, pasado mañana. Ahora, ¿dónde los sistemas de multiagente con MCP tienen ventajas? Em, en la escalabilidad. ¿Por qué? Porque en vez de tener solamente un modelo de inteligencia artificial, puedo ahora combinar varios modelos. Gracias a la comunicación y de esa forma es más fácil escalar, ¿ya? Crecer en volumen o mejor dicho, en capacidad computacional. ¿Ya? Escalabilidad es una ventaja al usar el protocolo MCP. Lo otro es, ahora me falta la traducción, reliability. Em, yo entiendo qué es, pero me cuesta ahora traducirlo. Mm, Yo lo metí ahí al traductor y me dice como fiabilidad, como que es fiable. No sé Fiable. si es, no sé si No le me hacen. convence. Si es confiable, ¿ya? Un sistema confiable, yo puedo confiar en el sistema. Em, ya, quedémonos con eso. También gana con el protocolo MCP porque yo puedo conectar varios agentes y si uno falla, em, dentro de una red de agentes puedo confiar en el otro. El otro toma el rol de un agente que falla. Entonces es mucho más robusto. El sistema en su totalidad es más robusto.
Y por último, y va muy de la mano, también es más seguro. ¿Ya? En vez de tener uno, un modelo o varios modelos sin comunicación, al comunicar los modelos puedo ofrecer una mayor seguridad. Eso lo voy a saltar, esa parte, que estamos llegando a la hora y me gustaría, no, lo puedo hacer un poco más rápido. Lo vamos a hacer un poco más rápido. ¿Cuáles son limitaciones de los agentes con inteligencia artificial? Causalidad. ¿Ya? Entonces, si tengo un modelo, por ejemplo, Machine Learning, que aprende a predecir demanda, perfecto, pero no siempre está basado en causalidad. Muchas veces detecta correlación que no es causal. ¿Ya? Ese es un tema clásico, lo hemos mencionado varias veces. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? tenemos que estar viendo alguna pantalla, ¿no? Si nos puede Sí, compartir. sí, disculpa, disculpa. Qué bueno que lo mencionaste. Deberían ver alguna pantalla, sí. Eh, yo creo Y que también dejó de grabar. sí, sí, sí. En la pausa, eso me pasa en las pausas, Sí, ahora está activa la grabación. pero ahora está grabando, ¿no? Sí, 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 dice rec. Ya, entonces, esa es la diapositiva. Por suerte reaccionaron rápido, entonces no perdimos mucho. Em, algunas limitaciones de los agentes con inteligencia artificial. No tienen causalidad. Lo mencionamos varias veces. Los modelos clásicos buscan correlación y si sirve para predecir, basta, no tienen que ser causal. Estoy exagerando un poco, obviamente no es 100% así, pero ese es un tema. Y de eso vamos a hablar en la última clase, ¿no? Inferencia causal, entre otras cosas. Luego, em, los agentes con inteligencia artificial em, heredan todas las limitaciones que tienen los modelos base. ¿Ya? Lo problema que tiene un modelo de lenguaje, obviamente lo transmite al agente. La alucinación, los sesgos, el costo alto, lo que viene de los modelos se transmite al agente. Y eso aquí abajo, los dos aquí abajo, en mi opinión es un poco injusto porque le pedimos al agente con inteligencia artificial actuar como el agentic AI. ¿Ya? Entonces lo que dice acá no tiene tanta autonomía y no tiene tanta proactividad, pero ese es del agentic AI. ¿Ya? Entonces la crítica acá es no tiene las propiedades del agentic AI. Y eso va un poco en la misma línea, no planifica en el largo plazo. Pero es así, son características, son limitaciones de los agentes simples con inteligencia artificial. ¿Cuáles son limitaciones de agentic AI? ¿Ya? Entonces aquí la causalidad se potencia. Si tengo aquí dos agentes, donde cada uno de los dos agentes no se hace cargo de causalidad, en el concierto, ¿no? de varios agentes se hace más difícil aún, se amplifica el problema de la causalidad. Se necesita comunicación y coordinación. Claro, técnicamente tenemos el MCP, pero no es toda la respuesta. También hay que orquestarlo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Puede ser muy complejo. Imagínense 1 millón de robots en Amazon. Si algo anda mal, puede tener efectos para otros. Y es un desafío la comunicación, em, más allá de lo técnico, la comunicación efectiva entre los agentes. Em, Profe, este slice es de la Agentic y ahí, Sí, o correcto. ya, y la anterior solo de los agentes con inteligencia artificial. Así es. ¿Y cuál es Esa, la ventaja? Porque salen solo limitaciones. ya, esa es la terminología que uso. AI agents son agentes Ajá, con inteligencia artificial ¿ya?
Y el Agentic AI es lo otro, ese es el más complejo, donde hay colaboración. Sí, perfecto. Mi pregunta es, ¿cuál es la ventaja del anterior, de ese, de la gente con IA? Ahora, no necesariamente hay ventajas. Las ventajas son, tengo una interfaz inteligente, yo puedo hablar con el agente en lenguaje natural, todo eso son ventajas. En el fondo, todo lo Ya, que hemos visto hasta de ahora, un LLM, ya, ya, lo que viene ahora es como la otra parte. ya. No, si me enredé yo con el título nomás seguramente de la diapo. Sí, porque eso destaca solamente las cosas negativas, entre comillas. No, Ya, las cosas negativas. ya, Sí. ya. Y así ahora para Agentic tiene dificultad en detectar comportamiento emergente. Ya, eso tiene que ver con cambios en comportamiento de la gente que no son previsibles. Lo que pasó el 18 de octubre, ¿no? ¿Hace cuánto fue? 6 años atrás. Eso tuvo muchas consecuencias. No sé cómo hubiese reaccionado el Agentic AI en la bodega de Cencosud o o el investment banking en el Banco de Chile frente al desafío del 18 de octubre. Estoy tomando solamente un ejemplo. Entonces, cosas emergentes, no predecibles, son un desafío acá. Y obviamente lo de la complejidad tiene muchas ventajas, pero también tiene el problema de escalabilidad, se hace más complejo. Es escalable, pero se hace más complejo. Ese tema lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Voy a avanzar un poco más rápido. Eso también, seguridad y riesgos. Eso aquí, todo eso lo tengo en la siguiente diapositiva también. Se repite un poco. ¿Sí? Y Álvaro, por favor. Sí, a mí lo que me queda en la duda todo el rato que hemos estado analizando lo agéntico, no sé si se llama, pero ¿cómo se coordinan entre ellos? Porque, a ver, normalmente cuando hay como tomar una decisión, por ejemplo, lo de finanzas, finalmente hay un jefe, ¿no? Como alguien que va escuchando o hay un experto más que sabe de todo un poco y el experto entre todo, entonces ustedes me van tomando decisiones y todo. Pero acá cuando estamos hablando de estos sistemas de agente o agéntico, el output, finalmente, cómo se va tomando, cuál es el mejor output. Usted también mencionó las Mm, decisiones médicas, por ejemplo, ¿no? De sí, estas decisiones médicas, quizás podría haber un sistema agéntico que tome una decisión de, qué sé yo, operar o no operar, por ejemplo, un cáncer, ¿no? sí, por supuesto. Eh, eh, claro, eso se lo estamos dando normalmente como a los doctores que tomen esa decisión, pero Sí, lo podría hacer, pero con toda esta información usted dijo ya salud, este ve que es una radiografía, este otro ve los medicamentos, este otro ve, no sé, un examen genético, bla, bla, un montón de cosas y toma una decisión. ¿Cómo se van coordinando esta decisión? Usted habló del protocolo MCP, que no sé qué si se refiere a eso o es una base de datos, no entendí bien qué es lo que era. sí, Pero por ahí me queda la duda todavía cómo se coordinan todos estos agentes trabajando en conjunto. Si hay un cerebro perfecto, atrás o un supraagente, no sé. perfecto. Me gustaría contestarte, Álvaro, con esa diapositiva que tiene como propósito la parte técnica, el protocolo, ¿ya? Que es software al final. Pero también podemos tomarlo conceptualmente. ¿Ya? Entonces aquí hay protocolo para la comunicación entre agentes, pero también podemos entenderlo como algo conceptual. Si hablamos de medicina, por ejemplo, tendría aquí el experto en radiología que revisa em, las imágenes de la tomografía por computador. Aquí tengo otro experto que revisa la biopsia, por ejemplo. Entonces tiene acceso aquí a una biopsia. Y así sigue, ¿no? Puedes imaginarte aquí varios exámenes, por ejemplo, qué sé yo. Y al final, cada uno de los expertos reporta en ese caso, a un cliente
aquí dice cliente porque se fija en la parte técnica, pero me gustaría tomar ese gráfico para contestar ahora en términos conceptuales. Cada uno de los expertos reporta a un tomador de decisión y ese agente acá toma la información de cada uno de sus expertos y llega a una conclusión final. Ya, eso obviamente no es magia, eso es algo que hay que programar y ¿no? Hay trabajo detrás, no basta con decir toma una decisión. Pero, por ejemplo, con el vibe coding, uno puede decir, ¿sabes qué? Em, con un prompt, uno puede decir, si observas eso en la radiología y otra cosa en la biopsia, en ese caso deberías tomar tal decisión. ¿Ya? Me imagino solamente para vincularlo con lo que vieron la semana pasada, de esa forma se puede implementarlo, pero lo van a ver con Sebastián pasado mañana. ¿Sí? O sea, el protocolo MCP finalmente es como un experto. ¿Es un? Experto, es como, según cómo se programe, se transforma en un experto de algo y este No, como no. MCP cliente, más Un experto todavía no gerente, ¿o sé. no? Mira, eso es no, no es un experto, no es un agente más. El protocolo no es un agente más. Yo creo que esa frase aquí sirve algo, ¿no? MCP es un open source standard para conectar aplicaciones de inteligencia artificial a sistemas externos. Y no solamente a sistemas externos, también entre ellos. ¿Ya? Yo conecto em, agentes, por ejemplo, con el banco de imágenes de la radiografía. Y también lo conecto con datos de las biopsias. Entonces, la comunicación con sistemas externos, eso pasa a través del MCP, pero no es un agente más. Es el protocolo para intercambiar información entre agentes y fuentes externas. Gracias. ¿Ya? Perfecto, eso, sí, eso, eso es la duda que tenía. Gracias. Ya, perfecto. Si veo la hora, estamos ya pasado la hora y lo que tengo acá, prefiero hacerlo bien en la próxima clase. Aquí vamos a retomar. em, Ese es un artículo que encontré en el Harvard Business Review, HBR. Lo recomiendo porque también es bastante crítico con el actual desarrollo de los Agentic AI. Habla de los riesgos y destaca esos desafíos para directivos. ¿Ya? Y si es para directivos, executives, acá em, uno puede entrar a ese rol y hacerse la pregunta, ¿no? Y yo creo que no vamos a hacerle un buen favor si lo hacemos rápido. Prefiero dedicar un buen tiempo a cada uno de los puntos, tampoco media hora, ¿no? Pero 5 o 10 minutos en total, pero ya estamos pasado la hora y tengo una tarea pendiente todavía. Así que dejémoslo para la próxima clase que vamos a tener en 2 semanas más. Y con eso, y grabando todavía, vamos a ver ahora eso acá. ¿Ya? La tarea, eso es lo que me preguntaron, Carlos, yo creo que lo preguntó. Ustedes tienen ese documento. Posiblemente el formato se ve un poco distinto porque lo copié a Ucursos. Y esa es la estructura del entregable. Con los puntos, con eso tiene una idea de la importancia, ¿no es cierto? Porque eso al final se traduce en la nota. Em, ¿Qué corpus utilizaron? Ya para ponernos en contexto, hay que bajar em, noticias de los diarios digitales, noticias sobre delincuencia. Y lo primero es describir qué corpus utilizaron. Y ahí basta con decir, usamos la tercera digital, el EMOL digital y el LUN digital entre enero y junio de 2025, por decir algo. Em, Ojalá no sean pocos, ojalá no sea solamente una fuente. La última vez me preguntaron cuántas fuentes tiene que ser. Con 2 o 3 basta, ¿sí?
Digamos con tres, ya estamos grabando, con tres fuentes basta. Y tampoco tienen que ser 5 años, con criterio, que sea relevante, ¿sí? Con eso también estoy diciendo algo, ¿no? Con eso también estoy diciendo, aquí no estamos buscando el último detalle, ¿ya? Si entregan un buen trabajo, lo sabemos evaluar, ¿sí? Entonces, primer punto, detallar las fuentes, por ejemplo, 3 diarios digitales entre enero y junio del 2025. ¿Qué metodología emplearon? Bueno, lo que dice acá. Identificamos las fuentes, desarrollamos el prompt, bajamos los artículos, la técnica, cómo hacerlo, lo vieron con Sebastián. Y le pedí a Sebastián indicar la fecha de su clase. No sé si lo ha hecho, porque en algún momento me preguntaron en qué fecha hicieron ese taller. Yo le pregunté a Sebastián, no sé si lo comunicó acá. Profesor, pero solo para aclarar, por si no estuvieran en línea en esa parte, nosotros con Sebastián nunca vimos cómo bajar noticias. La tarea venían las noticias dadas y nosotros hicimos resúmenes de esos archivos. Entonces, en el taller que tuvimos anteriormente con Sebastián, le preguntamos ahí y que estábamos complicados también porque muchos de los diarios tenían la limitación que pedían ser suscriptor para poder como acceder a las URLs de las noticias. Entonces él mismo dijo ya que buscáramos entonces diarios regionales para evitar, ¿cierto?, generar suscripciones solo para esta tarea. Después, por lo mismo, como algunos estábamos haciéndolos casi manual, los que no tenemos acceso como a Scrapping o a otras herramientas de descarga, de ir a buscar y descargar información, como yo, por ejemplo, que no me manejo para nada en eso y sé solamente lo que aprendí en este curso, dijo que él pedía un mínimo de entre 20 a 30 noticias y ya ahí lo dejaba como criterio, como lo de las fechas también, porque no dejaba ir mucho más atrás en el tiempo cuando uno no era suscriptor. Quería aclarar esos puntos. Ya, Porque las... perfecto, Sí, perfecto, pero con profesor. eso ya lo hablaron. Y lo otro que dijo el profesor Santana es que no había problema en si fuera monofuente, digo. O sea, se aplaudía el mérito de incluir más fuentes, pero si se hacía bien con un medio, estaba ok, digo. No sé si usted congrúe con ese... Sí, sí, sí. Ya, ok, ok. Ya, pero por lo que entiendo, ya resolvieron esas dudas con Sebastián. Entonces yo no participé en esa conversación. Un poco incómodo ahora contestar porque tampoco quiero contradecirle. No era para uniformar un poco los criterios. Está todo bien. Ya, perfecto. Ya, no sé si hay más preguntas. Si hay dudas, feliz lo Profesor, contesto, yo, pero yo tengo una, yo tengo una pregunta que dijo que le hiciéramos a usted, que es en la parte de evaluación de calidad, en donde dice puede incluir métricas como Roach, eso, evaluación humana o criterios propios, que como qué es lo que quiere que si me podía apoyar en ese punto. sí, esa métrica, Rouge, mide cuánto coincide lo que genera la inteligencia artificial con el texto base. Por ejemplo, si uno tiene un texto base, el artículo, por ejemplo, después le pide a la inteligencia artificial un resumen. La pregunta es, ¿cuán bien ese resumen refleja el artículo? ¿Sí? Y hay una fórmula detrás, pero la fórmula no importa porque está implementado. Hay rutinas en Python, en los distintos lenguajes de programación, hay rutinas que miden la coincidencia entre dos textos. ¿Sí? Y ahí lo que tendría que es como mostrar el Python, ¿no es cierto? Sí.
perdón, ¿puede repetir? Me desenchufé. ¿Qué dijo lo último? Mira, ese es bueno, el paper original, no importa, pero si quieren profundizarlo un poco. Aquí hay dos tipos, el Rouge N y el L. Pueden elegir el que quieran. Son distintas formas de ver la coincidencia de textos. Y aquí está el código en Python. Profesor, ¿y ese tiene que ser en Python? ¿No puede ser en otro si lo hago con IA y me lo da en JSON? También puede ser en otro, no, Ya, no, no imponemos ningún lenguaje específico acá. ya. Ujú. Pero la pregunta conceptual es esa, ¿no? ¿Qué hace Rouge? Mide la coincidencia entre dos textos. Ya, por ejemplo, acá en ese ejemplo tengo The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown dog jumps on the log. Bueno, dos frases tonteras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto coinciden esas dos frases? ¿Cuál es el Rouge score? Em, y lo que mire acá, Rouge N, em, ¿cuál es la coincidencia de N palabras seguidos? Y Rouge L es la coincidencia de la secuencia más larga. Por ejemplo, la secuencia para n igual a 3 dice, aquí tengo tres que coinciden, the quick brown. Son tres, pero la cuarta ya no. Y eso es. No hay más coincidencia. Entonces, Rouge dice que tiene una coincidencia de una secuencia de tres palabras, en términos simples, ¿ya? Entonces, mide cuánto coinciden dos textos, el texto original y un resumen, por ejemplo. Y la implementación puede ser Python, puede ser cualquier otro lenguaje. ¿Sí? ¿Y Profesor, yo más? tengo una duda. Yo creo que mucho mejor hablarlo con Sebastián el jueves. Yo creo. Pero es que esta duda es cortita y yo creo que tú me la puedes resolver igual. No veo en la parte de abajo de lo que se va a evaluar como un puntaje asignado, como a los resúmenes que se pueden extraer para analizar, clasificar, extraer tendencias relevantes del tratamiento mediático de los delitos en Chile. ¿Eso se incorpora dentro del entregable o basta con que las claves del resumen estructurado estén ahí incorporadas para poder hacerlo en un futuro y listo? ¿O debe uno ponerle igual acá? Porque ahora tengo la duda al no verlas como con puntuación. Ahora, esa frase acá es para poner el contexto, no es parte del entregable No, formalmente. no es parte, ¿cierto? Entonces basta con terminar en el prompt con el resumen estructurado y punto. ¿Sí? Perfecto, Basta con hacer lo que dice acá. ya, ya. Es que si ahí de repente nos entró la duda con algunos compañeros y estábamos como haciendo análisis posteriores. Perfecto. Ese resultado tiene que servir a futuro para eso como un contexto nomás. Sí, No hay, no entregable. esa frase es más bien contexto. Súper. Gracias, profe. De nada. ¿Sí?
Em, Respuesta Eh, simple o así genérica, no se preocupen. Tenemos criterio, sabemos cómo evaluarlo, creo. No, no creo. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cuáles han sido los principales errores que han cometido los antiguos cursos que se han detectado que usted sugiere que no deberíamos de cometer? Ninguno, porque es la primera vez Ninguno. que hacemos esa tarea. Ah, ya. ¿No se nota? Está bien. No, por eso, en serio, por eso también digo, tenemos criterio en la revisión. Está bien. ¿Sí? ¿Qué más?